Chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, vamos a generar lo que es nuestra unidad de aprendizaje que lleva nuestro primer capítulo referente a lo que es la acústica. Entonces el tema que se desarrollará es oscilaciones en relación a este tema. Pues vamos a hablar antes que nada de lo que es el movimiento armónico simple, ya que pues, al momento de hablar de oscilaciones es netamente inherente hablar de ello. Les voy a comentar que un movimiento armónico simple es el que describe una partícula que está sometida a una fuerza y esta va a estar directamente proporcional al desplazamiento. ¿Sí? Pues curiosamente aquí es donde se establecen ciertas condiciones y una de estas condiciones es que genera un movimiento periódico. Esto quiere decir que se va a repetir cada cierto intervalo de tiempo. Como dato, les voy a comentar que no todos los movimientos periódicos van a ser armónicos. Bueno, pues para que esto lo sean, pues la fuerza debe ser proporcionalmente a su desplazamiento. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Les explicaré el movimiento que va a describir una masa cualquiera bajo la acción de una fuerza de un muelle o de un resorte. Bueno, ¿esto para qué nos va a servir, chicos? Bueno, nos va a servir para deducir esta ecuación. Y esta ecuación más adelante nos va a describir precisamente este movimiento de oscilación. Pero vamos a ver cómo se determina. Bueno, primero que nada, vamos a situarnos en esta figura. Va a tener condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales es de que esta masa M o el cuadrito o rectángulo en gris va a estar completamente en reposo. Esto significa que el muelle o el resorte no va a tener ninguna deformación en este primer paso. Entonces, otra de las condiciones es que al momento de que no tiene ningún desplazamiento, vamos a considerar que X va a ser la longitud o el desplazamiento que tenga el bloque o la deformación del resorte y esta va a ser igual a cero. Al momento que nosotros entablamos esta condición, estamos diciendo que está completamente en reposo. Ahora, imaginemos una segunda condición. Esa segunda condición va a ser cuando nosotros tomamos este bloque y lo jalamos hacia nuestro lado derecho. Ahora vamos a situarnos en la parte superior de este cuadro donde está esta figura. Entonces aquí se genera esa siguiente condición. Al momento que ustedes estiran hacia su lado derecho, ese bloque se va a desplazar una longitud cualquiera. Por ende, esa longitud va a ser mayor que cero. Y ese bloque va a estar influenciado ahora por una fuerza. Esa fuerza va a ser la fuerza del resorte que va a impedir que ese bloque se desprenda. Entonces, cuando esa fuerza se genera, se va a generar algo que nosotros vamos a conocer ahora como energía potencial. Sí, recuerden que estas son condiciones de energía, que hablaremos más adelante de ello. Entonces se genera una determinada fuerza que va a hacer que en algún momento que nosotros vayamos a soltar ese bloque, se va a contraer ese resorte. Entonces esa fuerza va a hacer que al momento de que llegue a pasar por el punto inicial o la condición inicial, va a rebasar esa posición. Por lo tanto, en una tercera condición, ese resorte se va a contraer o a comprimir debido a dicha fuerza. Cuando llegue a ese punto máximo, vamos a decir que se generó un siguiente desplazamiento. Ese desplazamiento, por ende, va a ser menor que cero. Esto quiere decir que rebasó hacia
el otro lado del punto inicial, ¿sí? Entonces, esa misma energía o fuerza va a hacer que ese resorte, al momento que se comprima, va a expulsar ese mismo bloque y, ¿qué creen, chicos? Va a volver a pasar por su punto inicial y lo va a volver a sobrepasar. Entonces, aquí es donde se genera un movimiento de oscilación. Entonces, técnicamente lo que haría es pasar de un segundo punto a un tercero, pasa por la condición inicial, tercer punto, condición inicial, tercer punto y así hasta que esa fuerza potencial vaya disminuyendo o perdiendo fuerza. Entonces, de aquí sale esa condición. Dice, podemos decir que la fuerza que se genere en el bloque va a ser igual a menos la constante del resorte por un desplazamiento. Es el desplazamiento que va a recorrer el bloque. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a hablar matemáticamente de esto. Para nosotros poder encontrar varias condiciones, recuerden, el muelle o la masa que está sujeta al muelle describirá un movimiento armónico simple. Entonces, para calcular eso, nosotros vamos a utilizar lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, esta dice que se establece cuando se aplica una fuerza a un objeto y pues esta va a estar ya acelerada. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando ustedes generaban anteriormente en sus problemas de estática o de física, generaban condiciones de ecuaciones y las igualaban a cero. Entonces esto significa, o significaba en ese entonces, que sus estudios no iban a tener movimiento. Al momento que ustedes igualan una ecuación en física y es igual a cero, están diciendo que no hay ningún movimiento en ella. Entonces, básicamente ustedes se apegaban a lo que era la primera ley de Newton, que hablaba acerca de cuerpos rígidos o cuerpos que no estaban en movimiento o completamente estáticos o cuasi estáticos, que es la palabra correcta. Ahora, al momento de nosotros hablar de oscilaciones, nos vamos a apegar a lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, el análisis de cualquier ecuación va a estar influenciado por la masa y la aceleración, que es lo que dice la segunda ley. Entonces, recuerden, se va a establecer cuando se aplica una fuerza a un objeto y esta ya quedó acelerada. Entonces, la segunda ley de Newton es lo que dice. Entonces, cualquier análisis que vayamos a hacer, ahora cuando lo tengan en cuenta la masa y la aceleración, estamos diciendo que los cuerpos ya van a estar en movimiento. En sí eso es lo que dice esta segunda ley. Bueno, entonces regresamos a la ecuación que se dedujo con lo del bloque. Recuerden que va a ser la fuerza es igual a menos la constante K por X. Entonces, este menos sale de la posición en función de la fuerza. ¿Sí? Si se fijan aquí, esa fuerza va hacia su lado izquierdo porque el resorte está jalando el bloque. Si ustedes hicieran un diagrama de fuerzas en este punto, estarían viendo que la fuerza va hacia su lado negativo de su cuadrante, ¿sí? Por eso es este signo negativo. Ok, entonces, dicho lo anterior y pegándonos a la segunda ley de Newton, esa ecuación va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, al momento de nosotros querer sacar esa aceleración o deducir, estamos diciendo que va a ser la segunda derivada del desplazamiento. Por lo tanto, esa aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, por lo que va a quedar que menos la constante K, que va a multiplicar al resorte, regresemos, va a estar dividido entre la masa. Entonces, aquí podemos definir la frecuencia angular como omega minúscula y esta queda que la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante K del resorte entre la masa. Entonces las unidades que esto manejará en el Sistema Internacional de Unidades son radianes sobre segundo.
Ahora, vamos a hablar de cuestiones dinámicas que necesita un estudio de este tipo de oscilaciones. Ok, bueno, vamos a hablar lo que es una posición, una velocidad y una aceleración. Entonces, al momento de poder deducir de dónde sale la velocidad y la aceleración, toda esa se centra en la posición. Yo sé que ustedes son expertos en aspectos de derivación, entonces para que ustedes puedan deducir de dónde sale la velocidad, esta sale de una manera muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es derivar la posición y obtienen la velocidad. Si ustedes derivan la velocidad, van a tener una aceleración o la aceleración de la partícula en función de su posición. ¿Sí? Perdón. Por eso se dice que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Ok, entonces voy a ver si lo puedo explicar de otra manera. Bueno, ok, entonces para calcular la posición de la masa en función del tiempo, dicho en otras palabras, habría que resolverlo mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, esta relación será la aceleración con la función o en función del desplazamiento, que fue básicamente lo que les acabo de decir. Ok, entonces, nosotros vamos a utilizar básicamente lo que es esta ecuación para oscilaciones, que va a estar en función del tiempo, y vamos a ver qué significa la parte derecha de esta ecuación. Bueno, la constante A que aparece en esta ecuación, pues la vamos a llamar como la amplitud de movimiento. Podemos llamarlo como que es el máximo desplazamiento de la masa con respecto a su posición de equilibrio. Y recuerden que esa posición de equilibrio es cuando x es igual a 0. ¿Sale? Y las dimensiones de esta amplitud de movimiento va a estar dada en metros. Ahora, lo que es el argumento del coseno, que es lo que está en paréntesis, la vamos a llamar fase y se mide en radianes. ¿Sí? Entonces, esta parte, al momento de que ustedes hagan sus cálculos, deben cambiar en su calculadora los grados, o sea, cambiarlo de grados a radianes. Bueno, para que ustedes entiendan esto. En la calculadora en la parte superior normalmente les aparece como una D que ya viene predefinida. Entonces entran a la modalidad, a la parte de modalidad y empiezan a cambiarlo a radianes. Les va a aparecer grados, radianes, si no mal recuerdo, es nada más lo único que tienen que cambiarle ahí es a R. Les tiene que salir un cuadrito que se llame R. ¿Sale? Y esta última parte, bueno, esto va a estar en función de qué. Ese argumento va a estar en función de la frecuencia angular, el tiempo y una nueva constante que llamamos constante de fase. Muy bien, entonces, una vez que se analiza esta ecuación, si se fijan la ecuación anterior y empezamos a graficarla en función de esta constante de fase, vamos a obtener dos condiciones. Vamos a obtener lo que es el periodo y la frecuencia, vamos a llamarlo como una frecuencia normal. Entonces, el periodo no es otra cosa que multiplicar dos veces pi entre la frecuencia de fase y esta viene dada en segundos. Ok, entonces la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, si el periodo está en segundos, la parte inversa de la frecuencia va a estar a segundos a la menos uno. Esto quiere decir, o lo van a encontrar en bibliografías, que el valor de la frecuencia va a estar dado en hertz. ¿Sale? Entonces recuerden que el periodo es
lo que se va a repetir constantemente en en una determinada longitud. Por decir, en la parte superior de la campana, iniciando del origen, va a tener a describir un determinado movimiento, pero como es un movimiento de oscilación, se va a volver a generar la campana y esto se va a repetir hasta el infinito. Entonces, del punto más alto de la campana hasta donde se vuelve a repetir, lo vamos a denominar como el periodo, ¿sí? Y a esta A, pues va a ser la amplitud, que va a ser de la parte donde inicia a la altura de la campana. A eso se refiere como la amplitud de la onda. Muy bien, chicos. Ahora, la figura que ven a continuación, pues no es otra cosa que la tabulación de datos y la descripción gráfica. Entonces, si ustedes meten los valores a la ecuación inicial de la posición, van a obtener que la posición oscilatoria se va a describir de esta manera. Ahora, si ustedes quisieran encontrar su velocidad, recuerden que lo que tienen que hacer es derivarla. Al momento que se deriva, obtienen esta segunda ecuación. Si ustedes metieran datos y graficaran, obtendrían esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica de velocidad. Si se fijan, ahora esa velocidad ya va a estar influenciada con una determinada amplitud y esa amplitud la va a dar obviamente esa frecuencia angular, pero va a estar en función del desplazamiento de la partícula. Ok, entonces ya obtuvieron lo que es la velocidad. Ahora para encontrar la aceleración, lo único que tienen que hacer es derivar la velocidad y obtendrán esta tercera ecuación que es la aceleración. Hacen básicamente lo mismo, meten datos a la ecuación y se les va a generar esta gráfica, ¿sí? Entonces, al momento que ustedes desplazan esa partícula, su aceleración, como está en función de ese desplazamiento, van a obtener esta gráfica de velocidad. Inherentemente, la aceleración, como está también influenciada por la posición, obtienen esta gráfica de posición, ¿sí? De aceleración. Muy bien, vamos a hablar ahorita entonces. Ya se habló lo que es la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, al principio de esta presentación hablaba acerca de lo que es la energía. Ok, entonces, recuerden el bloque al momento que ustedes lo estiran está sometido a una determinada fuerza. Entonces, al momento que pasa eso, se genera algo intramolecular. Llamémoslo como una energía concentrada. A esa energía concentrada la vamos a denominar como energía potencial. Pero bueno, antes de continuar les voy a mencionar que para cualquier estudio térmico, de fluidos, mecánico, eléctrico, hay una condición de energía o una ecuación generalizada para cualquier estudio de este tipo. Y esta es la siguiente. La energía total del sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial que tiene. ¿Sí? Entonces, como dato para cualquier de este tipo de estudios, vamos a trabajar con esta ecuación. Entonces, regresemos a este problema. Entonces, recuerden, si no existiera rozamiento entre el suelo y la masa, recordando el problema anterior, la energía mecánica se va a conservar. Entonces, propiamente estamos hablando de que se está generando un trabajo. Ok, entonces,
Para esto, nuestra energía potencial va a ser igual a un medio de la constante K por el desplazamiento al cuadrado. ¿Sí? Entonces, obviamente que al momento de tener una ecuación cuadrática va a tender a describir una parábola, que ya son condiciones matemáticas que ustedes ya saben. Entonces, si se fijan, nosotros vamos a ver que la condición o la ecuación que les dije de energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Aquí lo despejan a la energía cinética. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Si meten una condición que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Si la energía cinética la hago cero, ¿qué va a pasar? Pues les va a quedar simplemente que la energía total menos la energía potencial va a ser igual a cero, ¿no? Por esa condición que les menciono. Lo único que hacen es despejar esa energía potencial, digamos, pasándola a su lado izquierdo, debido a que la energía cinética es cero, y les va a quedar que la energía potencial es igual a la energía total. Entonces, si se fijan, llegamos a, a otra relación donde la energía total es igual a un medio de la constante K, ahora por la amplitud al cuadrado. Recuerden que la amplitud también es una constante de un desplazamiento, ¿sí? Entonces, generalizadamente esta ecuación va a estar influenciada por la masa y su frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces podemos decir que la energía total también, por la condición y la deducción anterior, es un medio de la constante K por la aceleración al cuadrado. Ok, chicos, entonces esta es una explicación general de cómo vamos a empezar a ver la oscilación y de dónde se deduce la ecuación de la misma. Y su primera tarea va a ser deducir la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. ¿Esto cómo lo van a hacer? Como sé que ustedes son expertos derivando, van a derivar esta ecuación. Entonces lo que quiero es el desarrollo de la derivada y su resultado va a ser este. Si ustedes derivan de nuevo, que es lo que quiero que hagan, quiero el procedimiento de derivación y van a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Entonces esa va a ser la siguiente tarea que me gustaría que me la entregaran para la siguiente sesión. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, chicos.